¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Dani y bienvenidos a un video de K-University. Amigos, pues el día de hoy vamos a hablar un poquitito de la gastronomía coreana y es que déjame contarte que fui aceptada en Hola K-Culture, una iniciativa de K-Magazine en donde estamos aprendiendo un montón de la cultura coreana y la clase pasada aprendimos sobre la gastronomía coreana y te quiero platicar un poquito sobre eso. Claro está que esto que te voy a compartir no es un aprendizaje que yo haya investigado, que yo haya tenido la iniciativa. Todo esto nos lo compartió la antropóloga Diana. Te voy a dejar aquí abajo su nombre completo. Empecemos porque la gastronomía coreana tiene diferencias dependiendo el momento histórico, la clase social, la migración, factores también como la política y obviamente la región. Corea del Res. Corea del Sur es una península y es una zona, digamos que montañosa. Es por ello que ahí abundan muchísimo los peces, los mariscos, los calamares, las algas y tenemos poca carne roja o poca res porque las condiciones climáticas no se prestan, digamos que para el pastoreo. Sí hay frutas, porque sí las hay, pero obviamente, como les decía, son por temporada dependiendo del clima, ya que de esto también depende qué alimentos se den en la región de la península coreana. Tal vez te estés preguntando por qué dije que la política tiene que ver con la gastronomía coreana, y esto tiene que ver con cosillas ahí medio turbias que no me gustaría tocar. Por ejemplo, la ocupación japonesa, ya que de esta se derivan muchos alimentos o muchas formas de preparar la comida. Pero eso pasa en todos los países, hasta en México nos pasó. Los coreanos tienen las estaciones del año muy marcadas, entonces es lo que les decía, que la comida se da por temporadas y así es como la consumen ellos. A ellos les gusta mucho consumir la comida fresca, es por ello que se adaptan a lo que hay en cierta época del año y en cierta región. Y aquí justamente viene un dato muy importante que a mí me sorprendió muchísimo cuando nos lo compartió la antropóloga Diana, y es que de ahí es donde surge la fermentación para que ellos pudieran conservar mejor los alimentos y por más tiempo. ¿Te sabías este dato curioso? Porque yo no. Otra cosa muy importante y que también forma parte de la cultura coreana es, digamos que su pensamiento. Para ellos es muy importante compartir la comida. Es por eso que si tú puedes ver en los K-dramas o en los restaurantes coreanos, las guarniciones o banchan se ponen al centro de la mesa y hay un montón. Y también hemos visto en los K-dramas que a veces las personas le pican a la comida de otros. A lo mejor es algo a lo que acá no estamos tan acostumbrados, pero allá sí, porque la visión de ellos es que la comida y la mesa es para compartir. También recordemos que para ellos es muy importante las tradiciones y la jerarquía, así que cuando tú vayas a Corea del Sur, recuerda que siempre el mayor inicia comiendo. Obviamente esto va cambiando un poco también ya con las generaciones, pero si vas con una familia muy tradicionalista, recuerda esto. Y algo que nos comentaba la antropóloga Diana es que no puedes dejar el arroz. No, no, no. Ese siempre te lo tienes que comer. Este es un dato curioso que me gustaría compartir. Otra cosa muy importante es que la comida coreana forma parte de su identidad, así como nosotros los mexicanos con el pozole, con el mole, con los tacos, con los pambazos, ellos con diferentes tipos de comidas. Te puedo mencionar por ahora el kimchi, que de hecho el proceso de elaboración del kimchi está protegido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Que yo no me sabía ese gran dato. Y bueno, por último me gustaría contarte algo que aprendí en la clase con la antropóloga Diana, que era una pregunta que yo me hacía bastante frecuente, pero la verdad nunca hice nada por investigar. Y aquí en K-University te voy a contar por qué los coreanos se ven tan jóvenes, tan saludables, por qué están tan delgados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En primer lugar, porque como te mencionaba, sus alimentos son frescos. Sí, son frescos. Es decir, no están procesados, casi no consumen procesados. Y si tú te fijas en los K-dramas, muchos de los alimentos se terminan de preparar en la mesa. Esto es como que más frescura, como que recién hecho, vaya. No tienen conservadores, o sea, es más naturalillo todo. En segundo lugar, y derivado de esto, tenemos los fermentados. Los fermentados aportan muchos nutrientes al cuerpo y ellos consumen mucho fermentado, como te comenté hace rato. Así que obviamente esto les da, mira, les nutre por dentro, los alimenta, les da cosas bonitas, antioxidantes, que por lo regular acá, por ejemplo, en Latinoamérica, pues no consumimos mucho de eso.
El tepache contará como fermentado. No sé, pero ni me gusta. Otra cosa bien importante es que comen un montón de verduras y estas verduras por lo regular son cocidas o crudas. No son de que con el queso Oaxaca, con el queso manchego, así, asadas, fritas, no, son todo crudo o cocido, lo cual es muy saludable. También mencionábamos que su consumo de carne roja es muy bajo, muy bajo, aunque claro, esto depende de la región de Corea del Sur y también de la clase social, porque sí, esto tiene que ver con el money. Consumen mucho pez, mucha legumbre y casi no consumen cosas fritas o capeadas, aceitosas. Tienen muchas, incorporan a su alimentación muchas plantas o alimentos medicinales, entonces esto también les ayuda un montón. Y bueno, pues esta es la respuesta corta que te puedo dar. Si te interesa aprender más de la cultura coreana, así como estoy haciendo yo, primero que nada te recomiendo que te suscribas a mi canal porque te voy a estar compartiendo un montón de cosas. Y en segundo lugar, te recomiendo que sigas las cuentas de K-Magazine y de Hola K-Culture, donde ahí te puedes enterar de futuras inscripciones para los cursos en los que estoy yo actualmente. Y pues nada, espero que este video te haya gustado mucho, pero lo más importante que te haya servido para adentrarte un poquito más en este extensísimo tema de la gastronomía coreana. Recuerda suscribirte a este canal y seguirme en todas mis redes sociales. Ya sabes que si tienes algo chido que decir, lo puedes escribir aquí abajo en los comentarios. Yo soy Dané, te quiero mucho y nos vemos en un próximo video.